Buenos días a todos. Excelente mañana para todos. Es una mañana fría aquí en La Baja. Pasamos de un clima caluroso a un clima frío de manera muy rápida. Y precisamente ustedes pueden ahorita ya necesitar, igual que yo, un chaleco, una chamarra, porque su cuerpo empieza a tener sensaciones de frío. Y básicamente lo que sucede cuando tenemos frío es que la temperatura corporal tiene una temperatura mayor a la temperatura del ambiente y entonces disipamos calor. Siempre existe un diferencial para esa parte. Entonces, se genera lo que nosotros conocemos como el estrés térmico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy precisamente. Vamos a ver acerca de las condiciones térmicas elevadas que pueden existir y que pueden llegar a ser también motivo por el cual podamos llegar a tener un problema de salud. Por ejemplo, en el caso de zonas donde es muy caluroso, un desierto, por ejemplo, o cuando de alguna manera aquí nos vamos a enfocar en riesgos laborales, es decir, cuando tú tienes de alguna manera un riesgo al efectuar tu trabajo, porque en ese trabajo te expones a condiciones térmicas que pueden ser muy calientes y que puedes tener un shock en tu cuerpo, un shock o una descompensación en tu temperatura corporal. El tema es muy interesante porque se le da realmente poca importancia a el estrés térmico que podemos llegar a tener, sobre todo porque luego lo asociamos más que nada a condiciones de cómo reacciona nuestro cuerpo a situaciones que podemos relacionarlas a enfermedad. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar mucho en la parte laboral, en de qué manera nosotros podemos estar expuestos a una condición que implique un riesgo para nuestra salud cuando estamos laborando, que quede claro, no cuando nosotros mismos estamos haciendo, por ejemplo, una recreación, una caminata por la montaña y está muy frío, o por la noche y está muy frío. Nos vamos a enfocar básicamente en temperaturas elevadas o abatidas, ¿sí? Condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo. Y bueno, para eso existe la norma de referencia, que es la norma 015 STPS, que es la norma donde la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social estipula o establece algunas condiciones para que podamos nosotros trabajar bajo estas condiciones. Básicamente, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de riesgos que existen o que pueden ocasionarnos un accidente. Y cuando hablamos de higiene, estamos hablando de condiciones que existen que nos pueden llevar a largo plazo a tener una enfermedad, por ejemplo, de trabajo. Entonces los invito para que se pongan cómodos, los invito para que si alguien tiene alguna pregunta nos la hagan llegar, les doy mi correo electrónico HLARRETA, sería hlarreta, @me.com. Ahí voy a estar contestando sus inquietudes si alguno de ustedes la tiene. Bien, pasemos ahora al objetivo. El objetivo principal de esta norma oficial mexicana es que nosotros no estemos expuestos a condiciones térmicas extremas. Y cuando hablamos de condiciones térmicas extremas pueden ser elevadas o abatidas, que por sus características, tipo de actividad, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, estas condiciones sean capaces de alterar la salud de nosotros como trabajadores. Entonces, puede ser básicamente por varias condiciones. Una de ellas siempre vamos a relacionar con cantidad de exposición, cuánto tiempo nos exponemos y magnitud de las condiciones a las que nos vamos a exponer. De alguna manera, tenemos que recordar que hay muchos trabajos que requieren precisamente la condición de prevención, porque existen riesgos de exposición, por ejemplo, a mucho calor o a mucho frío. Ejemplo, por ejemplo, perdón por el pleonasmo, las cerveceras tienen un proceso de fabricación de cerveza donde se hace una cocción en unas ollas
de todo lo que implica tener la cerveza, lúpulo, malta, todo lo que le ponen a la cerveza. Pero una vez que tiene el punto exacto en el que nosotros vamos a decir que la cerveza está en su punto, que está en su punto ya de que lo podemos retirar del fuego, se lleva a una cámara de congelación a -4, -5 grados centígrados. La verdad no me acuerdo a qué temperatura, pero es una temperatura bajo cero. Obviamente los trabajadores que están en esa empresa trabajando, para poder entrar a esas cámaras o a esos cuartos fríos donde se almacena y se cambia de temperatura la cerveza, es un estrés térmico, es una exposición a una condición extrema, a una condición térmica, porque pasan de una temperatura ambiental a una temperatura de -4, -5 grados centígrados. Ese es un riesgo de exposición. Obviamente, ahí se requiere que el personal, de acuerdo con esta norma oficial mexicana, sea evaluado. Y ser evaluado significa que tengamos valores establecidos, valores que se leyeron, valores que se documentaron de un estudio donde podamos tener un número cuantitativo real y que no se preste a cosas subjetivas cuando decimos que hace mucho calor, hace mucho frío. Yo siento que hace mucho frío ahí adentro. Sí, hace frío, pero ¿cuánto realmente es a lo que te estás exponiendo? Y eso implica que hagamos análisis de las condiciones térmicas para evitar que este trabajador sufra un estrés térmico que lo pueda llevar a tener problemas de salud. Considerando entonces esto, el objetivo establece claramente que debemos tener ciertas condiciones bajo las cuales el trabajador tiene que realizar sus actividades para evitar caer en una situación de riesgo. ¿Okay? Y aquí tenemos básicamente muchos ejemplos. También tenemos ejemplos de gente que trabaja en fundiciones, donde recuerdo en algún momento cuando me tocó trabajar en una empresa francesa que se llama Macalux, creo, no Macalux, algo así. No, no es Macalux, es otra. Donde los trabajadores básicamente lo que hacen es un vaciado de fierro para hacer partes que piden los clientes, pero básicamente es un proceso donde funden el acero, hacen las aleaciones que tienen que hacer, lo llevan a moldes, lo vacían y entonces durante todo ese proceso se exponen a un calor muy, muy, muy fuerte. Estamos hablando de 50, 60 grados centígrados, o sea, es demasiado el calor. Y esa exposición o esa radiación de calor que ellos reciben, pues obviamente requiere que estas personas tengan todas las condiciones, todos los elementos, todas las variables que les puedan ayudar para evitar el estrés térmico, que básicamente son trajes de aluminio, guantes especiales, zapato especial, para que ellos puedan en algún momento determinado resistir esa temperatura y puedan trabajar sin riesgo. ¿Ok? Bien. Considerando esto entonces, de que la norma oficial es una norma oficial mexicana, pues aplica para todo el territorio nacional. Y aparte de que aplica para todo el territorio nacional, estamos hablando de que en todos los trabajos donde exista una condición térmica extrema, se requiere generar la aplicación de esta norma para establecer que el trabajador, cuando está en un área de trabajo, no sufra una temperatura corporal cambiante o lo que nosotros conocemos como nuestro primer indicador de que sí sufre un estrés térmico. ¿Okay? Si una fuente genera que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados, requiere que nosotros hagamos un análisis, un estudio de esas temperaturas para que podamos establecer
mecanismos y que el trabajador no vaya a tener efectos a la salud. Extrañamente, aquí en la baja, podríamos pensar que tengamos en la ciudad de Mexicali varias situaciones donde podamos llegar a tener estudios de este tipo. ¿Por qué? Porque los trabajadores salen y entran a condiciones de ambiente. Cuando estás a una temperatura en la planta de 22 grados, 21 grados, y sales a una temperatura exterior de, ¿qué te gusta? 45 grados centígrados. Entonces, en ese momento, puede haber un estrés térmico. Extrañamente, aquí en la baja casi nadie lo pide. Nosotros tenemos un laboratorio acreditado y aprobado para hacer este estudio, y realmente el único que lo pide son algunos hoteles del sur, sobre todo de Los Cabos o de La Paz, que ellos tienen gente que está trabajando, por ejemplo, en las albercas, jardineros, o gente que está haciendo un trabajo exterior en el edificio, sobre todo en los hoteles, y ellos quieren saber, por ejemplo, en el caso de la persona que está en la alberca, a qué condiciones se expone y si es necesario aplicar algún tipo de control para evitar que esta persona pueda llegar a tener riesgos a su salud. Obviamente estamos hablando de que no va y se pone en una sombra a tomar el sol y echar una cerveza y disfrutar del hotel. Es su trabajo, es estar en la alberca tomando muestras de agua, clorando, metiéndole algunas sustancias químicas para que se mantenga en condiciones excelentes el agua. Y esto provoca que esté exponiéndose a una constante radiación solar de temperaturas muy altas, sobre todo considerando que en estos lugares que son turísticos, básicamente hace mucho calor. Y no solamente hace mucho calor, sino que de alguna manera también podemos llegar a tener condiciones muy, muy, muy extremas de temperatura. Muy bien. Pasando ahora a la siguiente situación. Aquí lo único que vamos a tener presente y que yo recomiendo que lo tengamos por ahí listo es que aplica para trabajadores donde la temperatura corporal puede ser inferior a 36 grados o superior a 38. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros medimos entonces? Pasa que necesitamos verificar, ¿sí?, que esta persona, cuando llegue a trabajar básicamente antes de empezar a hacer su chamba, nosotros podamos verificar su temperatura corporal, y luego cuando termine su trabajo o su jornada laboral del día, volvemos a tomar su temperatura corporal. Si hay un diferencial ahí, entonces esta persona sufre estrés térmico. La otra situación que requiere que nosotros pongamos atención es a los ciclos de trabajo. Cuando una persona está trabajando, normalmente hace ciclos de trabajo, ahí requiere que pongamos atención en cuánto dura el ciclo y que veamos también cuáles son las condiciones realmente del ciclo. Es decir, se mide la temperatura al inicio del ciclo, a mediados del ciclo y a final del ciclo, y se hace un cálculo para verificar si esta persona está teniendo realmente un estrés. Muy bien. Ya lo sabes, si alguien tiene alguna pregunta, por ahí por correo electrónico nos pueden contactar. Ok, hay algunas otras normas de referencia que tenemos que tener presentes. Una de ellas es la 017, que es una norma de referencia para equipo de protección personal que aplica perfectamente en lo que estamos haciendo, porque recuerden que aquí básicamente la persona, cuando está en estas condiciones de estrés térmico, va a requerir equipo de protección especial. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse un peto de aluminio, guantes especiales, botas especiales, y todo esto debe de ser para poder determinar que no tenga ningún riesgo y que el calor no llegue y toque su cuerpo, porque recuerden que el calor se manifiesta de una forma de radiación.
y al viajar por el ambiente llega, impacta nuestro organismo y entonces puede causar un efecto. Entonces el equipo de protección personal llega a ser algo sumamente importante y parte fundamental para evitar que esta persona llegue a tener afectaciones a la salud. Y luego viene la norma 026, una norma oficial mexicana también del 98, que establece los colores y señales de seguridad e higiene y que debemos nosotros de colocar en las áreas donde vayamos a tener de alguna manera riesgos para que sean una advertencia o una información, transmiten la información del riesgo al personal que está en el área, no necesariamente trabajando, pero sí que está en el momento por ahí pasando o que visita la planta. Esto nos lleva entonces a que empecemos a ver algunas definiciones que aplican básicamente a estas condiciones de seguridad. Muy bien, déjenme poner esta lámpara porque es un poco oscuro por acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es una condición térmica extrema? Dijimos que la condición térmica extrema puede ser una condición elevada o una condición abatida. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver cómo las podemos encontrar aquí. ¿Ok? Veamos la primera. La definición de una condición térmica elevada es cualquier situación ambiental que pueda transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio ambiente. ¿Okay? De tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador. Y esto básicamente establece lo siguiente. Si ustedes están en un medio ambiente donde existe demasiado calor, entonces ese calor se puede transmitir a su cuerpo. Y ese calor evita que ustedes puedan sudar, puedan disipar calor. El calor que se genera dentro de nuestro sistema, por ejemplo, cuando ustedes hacen un ejercicio, ustedes saben que el organismo empieza a trabajar de tal manera que disipa calor. Y disipar calor significa que mantenga un equilibrio térmico en el trabajador. Entonces, cuando tenemos un ambiente donde el mismo ambiente logra romper ese equilibrio térmico del trabajador, el trabajador puede tener consecuencias de salud. Aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo en una fundición se tiene fierro a temperatura básicamente líquida, que es una temperatura de cientos de grados. Entonces, la persona que está trabajando bajo estas condiciones, decíamos que tiene que tener varias cosas. Una de ellas es el equipo de protección personal apropiado para evitar que ese calor haga contacto o llegue directamente a su cuerpo y le pueda causar una condición térmica extrema. Entonces pueden ver en la imagen. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde funden aluminio, donde funden fierro, y son verdaderamente, no diría verdaderamente calientes, pero sí, la temperatura del ambiente es muy alta. Y entonces, obviamente, los trabajadores que están ahí, pues tienen que llegar a tener este estudio de condiciones térmicas para establecer, básicamente, tiempos de trabajo, tiempos de reposo, tiempos de hidratación, y vamos a ir más extremo, ¿no? Y estar cuidando la salud para verificar que no tengan algún tipo de afectación. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de condición térmica elevada, recuerden, aquí la palabra clave es que el calor del ambiente es más alto que el de nosotros, de nuestro cuerpo. Y ese calor del ambiente, imagínense en un Mexicali a 50 grados centígrados y ustedes a la intemperie. Ese calor que existe en el ambiente, esa radiación que llega a su cuerpo, los hace que ustedes puedan llegar a tener un cambio de temperatura corporal central.
Y entonces, cuando empieza a haber esa descompensación térmica, puede llegar a tener situaciones de riesgo. Hay personas que se desmayan, hay personas que por la falta de hidratación pierden demasiado sudor, calor, humedad, y entonces estas personas pueden llegar a sufrir desmayos. Excelente, esa es una condición térmica elevada. Yo creo que con la imagen queda más que claro bajo qué situaciones va a aplicar. Muy bien, ahora vamos a la siguiente, que sería una condición térmica, pero totalmente adversa o condición térmica abatida. Y una condición térmica abatida, que es como la imagen que ustedes aquí están viendo, es una situación ambiental que tiene una temperatura tan baja que hace que el cuerpo humano disipe calor, ¿ok? Y rompe un equilibrio térmico, disminuyendo su temperatura central. Entonces, aquí básicamente es todo lo contrario. El ambiente es tan frío, el ambiente nos está robando el calor de nuestro cuerpo. Empezamos a tener problemas con la situación de mucho frío. Y esto me recuerda un primo mío que precisamente la situación era más o menos así como hasta aquí, había nieve, estaba una madrugada fría. Y para que ustedes se den cuenta, en la Sierra de Durango, que es donde yo soy, las temperaturas en el exterior, en el invierno, pueden llegar a tener menos 10 grados, menos 15 grados. De hecho, hay una que se llama La Rosita, que es una muy famosa zona de Durango, donde las temperaturas llegan a menos 30 grados centígrados. Ustedes pueden buscar en internet ahí la zona más fría de Durango y se van a sorprender que en La Rosita llegamos a tener temperaturas tan extremas, en este caso abatidas. Bueno, pues resulta y resalta que por ahí llegó mi primo a un lugar y el autobús llegó a las 4 de la mañana más o menos. Eh, ese autobús lo dejó allí en la camionera y él se fue a una casa donde iba a hospedarse. Y resulta que llegó y pues a las 6 de la mañana le dio pena tocar la puerta, tocar el timbre y decir, hola, ya vine, ya llegué. Y afuera, en aquellos lugares de la sierra se utiliza mucho tener leña partida para poner fuego. A él se le ocurrió y se le hizo fácil poner un fuego. Y dijo, aquí en el fuego, aquí me caliento y aquí voy a amanecer. Obviamente él prendió el fuego ahí afuera de la casa en el patio, porque no es una ciudad, es un pueblo muy grande. Y entonces él, pues obviamente estaba recibiendo el calor del fuego que se estaba consumiendo la madera y estaba generando cierta radiación ese fuego y lo mantenía caliente, ¿no? El problema es que se quedó dormido a las 6 de la mañana y pues el fuego se acabó y básicamente le dio un choque térmico y se murió. Amaneció cuando las personas se levantaron en la mañana para ver qué estaba pasando allá afuera, pues lo encontraron ahí básicamente congelado, como la imagen de aquí arriba. La persona básicamente empieza a perder su temperatura corporal a tal grado que lo primero que empieza a afectarle pues son sus manos, son sus pies y la parte donde tenemos más facilidad de contacto con la nieve o con el frío. Y de ahí empieza a tener problemas sobre todo con el flujo sanguíneo que empieza a bajar la temperatura, empieza a bajar su velocidad de distribución y entonces murió. Esa es una condición térmica abatida extrema, donde básicamente pues alguien puede llegar a perder la vida. Y ustedes lo pueden ver, de hecho me viene a la mente la película del Renacido, no sé si ustedes ya la vieron.
donde ahí el actor en un acto desesperado de mantenerse caliente, encuentra un animal muerto, no sé si era una vaca o algo así grande, y él lo que hace es que le saca todas las vísceras al animal y se mete dentro del animal para poder aprovechar el calor residual que todavía le quedaba al animal y con eso poder pasar la noche. No sé si ustedes vieron esa película. Entonces, básicamente la hipotermia o la situación de pérdida de calor es porque el ambiente es mucho más frío que nosotros, ¿no? Entonces, si tenemos un problema de ese, nos empezamos a atrofiar en los movimientos, empezamos a perder movilidad, empezamos a perder movimientos y llega un momento en que perdemos la conciencia o nos desmayamos. Y una vez desmayado ya, si no tienes ayuda, va a ser casi imposible que te recuperes. Ahora, la hipotermia es algo que vamos a evitar. Y obviamente, en el centro de trabajo, lo que vamos a hacer es nosotros tener todo lo que necesitamos para que no vaya a pasar una situación así. Eso requiere que las personas tengan, como les dije en el caso de la cervecería, que tengan chamarras, que tengan condiciones de reposo. Es decir, una persona que esté expuesta a una condición térmica extrema abatida puede trabajar 15 minutos adentro de una cabina fría o un cuarto frío y tiene que recuperarse otros 45 minutos afuera, obviamente tomando tés calientes o bebidas calientes que le permitan mantener el equilibrio de la situación térmica que tiene en su cuerpo. Entonces, obviamente cuando no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen ningún tipo de atención, pues ahí la condición se puede complicar. Muy bien. Hasta aquí espero que haya quedado muy claro. He tratado de ser un poco descriptivo de las condiciones de situaciones térmicas abatidas, de situaciones térmicas elevadas, pero básicamente aquí lo que tenemos es básicamente un individuo. Tenemos por un lado una condición térmica elevada, que está tan fuerte el calor afuera, es tan alta la temperatura que el cuerpo disipa calor y también puede tener un problema. Perdón, el cuerpo no puede disipar calor cuando está tan caliente y entonces puede llegar a tener problemas. Y en el caso de la condición térmica abatida, ahí sí disipa calor porque el ambiente es mucho más frío que el cuerpo y podemos llegar a tener inclusive la hipotermia. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces con la condición térmica extrema? Bueno, la condición térmica extrema, aquí básicamente estamos considerando que aplica para las dos. Entonces, como definición, una situación ambiental capaz de permitir una ganancia o pérdida de calor en el cuerpo humano en tal magnitud que modifique el equilibrio térmico del trabajador, ¿sí? Y que ocasione un incremento de la temperatura o un decremento, capaz de alterar la salud del trabajador. Y aquí lo podemos visualizar básicamente en esta imagen, donde tenemos que puede ser la condición térmica extrema, puede ser tanto como abatida, tanto como elevada. Muy bien, ahora, considerando esto, podemos hablar también de que hay ciertas situaciones interesantes. Como dato adicional, podemos decir que los límites máximos de tolerancia para las células vivas va desde los 0 grados centígrados, donde se cristalizan, hasta los 45 grados centígrados, donde existe una coagulación térmica de proteínas intracelulares. Sin embargo, los seres humanos pueden soportar temperaturas internas inferiores a 35 grados centígrados y superiores a 41 grados centígrados durante periodos cortos. ¿Okay? La piel puede congelarse en 1 a 2 minutos por debajo de los menos 60 grados centígrados. Menos 60 grados centígrados es
una temperatura muy fría. Recuerden que nuestro punto de referencia de los grados centígrados es que el agua se congela a 0 grados centígrados. Y conforme vaya bajando la temperatura, pues el agua se va cristalizando hasta que se forman el famoso hielo. Ok. Alguna situación aquí que podemos encontrar interesante es de que, como decíamos, cuando tienes una temperatura baja, una temperatura de menos grados centígrados, los primeros problemas que puedes llegar a tener son en las manos y en los dedos de los pies. He visto documentales donde hay personas que van a escalar el monte Everest, por ejemplo, que les pueden encontrar en Netflix. Y los primeros problemas que tienen las personas cuando están bajo condiciones de frío son las manos. Hay personas que pueden llegar a perder dedos porque prácticamente se les congelan los dedos. Obviamente, si estás en movimiento, si estás con un suministro de energía energético para que sigas operando, sigas trabajando, sigas caminando, pues no va a haber un problema. Pero si por algún momento te pones quieto y te expones a esas condiciones de frío del Himalaya, que estamos hablando de menos 15, menos 20, menos 30 grados centígrados, lo primero que pierdes son los dedos de las manos, luego los dedos de los pies, y puedes llegar a perder piernas, brazos, ¿sí? Obviamente, a esas temperaturas, el tiempo de exposición se reduce bastante para que puedas considerar la vida, ¿ok? El otro día estaba viendo, o estaba trabajando con un curso de RCP, y recuerdo que el punto crítico ahí son 6 minutos. Si en 6 minutos no reactivas a una persona, su oxigenación empieza a fallar y empiezas a tener problemas de células porque empiezan a morir. Aquí es algo similar. Si no tienes suficiente flujo de calor o suficiente movimiento sanguíneo para poder oxigenar tus células, empiezan a morir. Sobre todo, dijimos, las manos y los pies. Ok, regresemos ahora al tema de cómo se transmite el calor. Y esto es interesante porque tenemos que tener presente que hay diferentes formas de transmisión de calor. Y básicamente aquí vamos a manejar algunas de ellas, ¿no? La conducción. La conducción del calor se genera a través de un elemento, ¿ok? Se tiene que transmitir a través de un objeto, de uno caliente a uno frío. Y, por ejemplo, aquí tienen una olla en ebullición o casi en ebullición, donde tenemos aquí el ejemplo sencillo de lo que sería una conducción de calor. Entonces, el calor, recuerden que es una forma de energía, ¿ok? Sube la temperatura y empieza a subir por aquí, y entonces aquí, obviamente, podemos ver el diferencial de el calor que se está haciendo o se está conduciendo. La otra manera que tenemos es por convección, donde básicamente se transmite en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno, ¿ok? Y la otra manera de que podemos nosotros tener contacto con la transmisión del calor es a través de la radiación. Y básicamente la radiación, como todos sabemos, es una transferencia de energía calorífica por ondas electromagnéticas, en este caso por el infrarrojo. Recuerden que las ondas electromagnéticas básicamente tienen dos componentes. Uno es el electrónico o eléctrico y el otro es el magnético. Básicamente aquí lo que tenemos es una cantidad de calor que fluye. En este caso, que la radiación, tenemos que tener presente que en la atmósfera también hay elementos, hay una composición atmosférica y por ahí viaja. Entonces, podemos llegar a estar expuestos a ese tipo de radiación. Ahora, ¿qué es una estrategia de medición ambiental? Dado el hecho que tenemos nosotros una fuente, ya sea de calor o de frío,
y que pueda llegar a tener contacto o afectación a los trabajadores, necesitamos tener una estrategia de medición y esta debe de ayudarnos a definir, en el caso del centro de trabajo, ¿ok? ¿Cuántas mediciones vamos a hacer? ¿Cuántos trabajadores tenemos expuestos a estas condiciones? ¿Cuánto tiempo y frecuencia requerimos tener presente para hacer, en este caso, la medición? ¿Ok? Y también necesitamos tener una información representativa de la exposición del trabajador a condiciones térmicas. Y ahí, en las condiciones térmicas, sí necesitamos acercarnos al trabajador y que él mismo nos empiece a comentar tiempos de exposición, en este caso, de qué manera le afecta a él, o cómo lo siente, si siente algún tipo de evento como escalofríos, si se siente cansado. Entonces, todo eso nos debe de ayudar a determinar cuántas mediciones vamos a hacer. Lo más importante aquí es que necesitamos que sea representativo. Representativo de las condiciones reales, porque al final de la historia lo que nosotros necesitamos es que el trabajador no tenga el riesgo de que le pueda afectar a la salud por estar expuesto a estas condiciones. Entonces debemos de hacer una parte de revisión, de fuentes de calor, tiempos de exposición, ciclos de exposición, una plática con las personas, saber ellos en qué momento se sienten que cambian o que les afecta en su persona. Por ejemplo, se pueden sentir a lo mejor un poco estresados, se pueden sentir cansados, con dolor de cabeza por esas condiciones. Si nosotros hacemos una investigación general de todas las condiciones, podemos tener una buena estrategia de medición y que no vayamos a, por algún momento, como luego dicen, omitir alguna situación que pudiera ser muy, muy, muy representativa para hacer una medición completa, determinar en qué momento vamos a establecer los controles y permitir que el personal esté libre de riesgos al realizar su trabajo. Otra definición importante es la fuente, ¿ok? Y la fuente básicamente requiere que nosotros identifiquemos cualquier máquina, cualquier elemento, cualquier situación que esté presente en el centro de trabajo y nosotros podamos considerar que genera una condición térmica extrema y que puede en el medio ambiente llegar al trabajador. Una vez que nosotros tenemos identificadas estas fuentes, entonces nosotros nos vamos a ir a considerar los grupos de exposición homogénea. Los grupos de exposición son todos aquellos que como grupo de trabajo están expuestos a condiciones térmicas muy similares, semejantes, en el misma área, en el mismo ambiente. Y tenemos que tomar en cuenta el tiempo de exposición, es decir, a cuántos se están exponiendo estas personas en el tiempo. Entonces, este grupo de exposición, el régimen de actividades, el nivel térmico, el tiempo que pasan trabajando, debe ser considerado para clasificarlos dentro de un grupo de exposición homogénea. Y me viene a la mente también el hecho de la película bueno, no, es una serie de Chernobyl. En la serie de Chernobyl, si ustedes recuerdan, teníamos una situación donde teníamos un proceso de radiación que había hecho ya necesario tratar de detener el proceso donde ya se había liberado cierta energía o radiación al ambiente, pero tenían todavía un reactor que era muy posible que fuera a liberar toda esa energía. Y si ustedes vieron la serie, recuerdo mucho al grupo de trabajadores que son mineros y que los llevan para hacer un pozo, un túnel y llegar al reactor para inhibir ese reactor.
Y recuerdo mucho que obviamente las características de este grupo de trabajo eran de mucho calor, de tal grado que ni siquiera podían estar vestidos porque la situación era bastante candente. Dicho sea de paso, y bueno, pues es de la vida real, creo que todo ese grupo de trabajadores murió tratando de sellar ese reactor. Pero si no hubieran sellado ese reactor, la afectación a toda la población hubiera sido, casi toda Europa hubiera sufrido de radiaciones. Bueno, nada más era para ejemplificar el grupo de exposición homogénea, pero básicamente ahí lo podríamos haber visto en esta película, un grupo de exposición de trabajo que se estaba expuesto a condiciones térmicas semejantes. Muy bien. Otra definición es la temperatura del índice del globo bulbo húmedo, que básicamente, cuando nosotros tenemos un instrumento de medición, vamos a tener que tener tres variables, tres temperaturas. Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de globo y temperatura de bulbo seco. Todas ellas en su conjunto nos deben de permitir poder cuantificar, calcular las condiciones a las que podemos nosotros estar trabajando. Otro de los instrumentos que necesitamos para poder nosotros medir en el caso de viento frío o índice de viento frío, que es la variable que vamos a medir para temperaturas abatidas, es la interrelación entre la temperatura y la velocidad del aire. Por lo tanto, necesitamos dos cosas aquí. Una es un termómetro para medir la temperatura, y que básicamente aquí el termómetro creo que nosotros tenemos debe de ir hasta al menos 60 grados centígrados. Y la velocidad del aire, y para eso requerimos un anemómetro de copa o veleta como el que está en la parte izquierda, para poder nosotros medir y calcular el índice de viento frío. Entonces, para medir temperaturas elevadas, utilizamos un instrumento con las tres temperaturas que estamos viendo aquí: bulbo húmedo, globo y bulbo seco. Y si estamos considerando medir condiciones abatidas, necesitamos dos cosas: temperatura de bulbo seco y velocidad del aire. Ahora, ¿qué es el límite máximo permisible de exposición que establece la norma? Como en todas las normas oficiales mexicanas, debemos de tener un máximo al cual los trabajadores se pueden exponer, ¿ok? Y ese límite máximo permisible es un indicador técnico del régimen de trabajo y del tiempo de exposición que se relacionan con el medio ambiente laboral, y que no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en periodos de trabajo definidos. Ese lo establece la norma. Y ese debería de ser siempre la variable que nosotros tenemos que tener presente. La temperatura de bulbo húmedo natural es la temperatura que registra un termómetro cuando se humedece su bulbo o se humedece la parte de la medición y permite evaporar el agua sobre él al estar expuesto al movimiento natural del aire y el contenido de humedad. La temperatura de bulbo húmedo ventilado, bueno, pues es la temperatura que registra un termómetro cuando está humedecido, permite la evaporación del agua sobre él a una velocidad del aire que depende exclusivamente de un psicómetro utilizado. La temperatura de bulbo seco, que es otra de las que vamos a medir, es la temperatura que registra un termómetro cuando el bulbo está en contacto con el aire del medio ambiente y está protegido de la radiación directa de las fuentes que generan la condición térmica. Luego tenemos la temperatura de globo, que esta decíamos que es parte del equipo de medición que vamos nosotros a utilizar. Esta temperatura de globo básicamente es la temperatura que registra un termómetro cuando se establece un equilibrio entre la relación de calor convectivo y el calor radiante en el termómetro de globo. ¿Qué quiere decir esto? No existe un contacto directo con el ambiente, más bien tiene un contacto directo que establece un equilibrio entre el calor convectivo y el calor radiante.
Bien, ¿qué es un trabajador expuesto? Personal ocupacionalmente expuesto o el POE son todos los trabajadores que se exponen a una condición térmica extrema durante el desarrollo de sus actividades laborales. Entonces, el POE o el grupo de trabajo que se expone o el grupo homogéneo que se expone a las mismas condiciones o características del ambiente, como la serie esta de Chernobyl que les estaba yo diciendo. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante. Ahora, ya que consideramos todo la periferia, todas las variables, todas las definiciones, ya vimos algunos ejemplos de lo que son las condiciones térmicas elevadas, abatidas, y que en conjunto las definimos como condiciones extremas. Ahora, ya tenemos el panorama general. Ya sabemos que se afecta la salud, ya sabemos que es un grupo de exposición homogénea, ya sabemos que es el personal ocupacionalmente expuesto. Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Bueno, vamos a revisar eso. Veamos. El patrón tiene la obligación de, si tiene personal contratado para realizar trabajos con temperaturas extremas, mostrar a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma lo obligue a elaborar o poseer, que es básicamente el estudio de riesgo, que es básicamente el estudio de las condiciones a las que se exponen los trabajadores mediante un tercero, y eso viene en la parte de realizar el reconocimiento, ¿ok? Hacer una verificación de todas las condiciones en las que existe en el centro de trabajo. Ahora, otra obligación del patrón es informar a los trabajadores de los riesgos que existen. Y bueno, esta es una manera también, mediante una capacitación. Tenemos que saber nosotros cuáles son los riesgos que tenemos cuando nos podemos encontrar en condiciones extremas. Obviamente, los trabajadores que son los principales involucrados y los principales sujetos de afectación deben de estar conscientes y deben de conocer qué riesgos existen, ¿ok? Luego, ya que se hizo el reconocimiento, la evaluación y el control, de acuerdo con el capítulo 7 de la norma, nosotros tenemos que elaborar por escrito y mantener actualizado un informe que contenga el registro de todo esto que nosotros estuvimos haciendo para poder mantener control en las áreas de trabajo. Y aquí es donde yo les comentaba hace rato, ¿no? De que podemos llegar al punto donde podamos establecer como resultado de la evaluación que como control el trabajador quizás trabajara solamente 15 minutos y descansara 45, o trabajara 30 minutos y descansara 30 minutos. ¿De qué depende? De los resultados que hagamos en la evaluación, de que nosotros cuantifiquemos las cosas. Como dijimos hace rato, no se debe prestar a que sea subjetivo, a que sea una situación de que a mí me parece que está muy caliente. No. Si te parece que está caliente, realmente lo que tenemos que hacer es una medición, y en la medición vamos a establecer cuánto es caliente para ti, cuánto es frío para otra persona. Lo vamos a medir directamente. Obvio, en los sistemas de evaluación que vamos a utilizar, tenemos que tener presente que los equipos deben estar calibrados y deben estar en condiciones de poder realizar mediciones realmente muy asertivas. Esto quiere decir que con la calibración podemos inclusive llegar a calcular la incertidumbre asociada con la medición que estamos haciendo. Ahora, otra obligación es aplicar un método específico para la medición en cada uno de los tipos de condiciones térmicas extremas que tengamos, ¿ok? Como dijimos, una puede ser una condición térmica elevada y otra puede ser una condición térmica abatida.
Y otra obligación del patrón, bueno, pues una vez que se hace este análisis, eh, reconocimiento, esta evaluación y que se establecen medidas de control, también deberíamos de tener, en este caso, como resultado de ese análisis, el equipo de protección personal que va a requerir nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Caretas, petos, guantes, mangas, cualquier equipo que sea como parte fundamental de la realización del trabajo, indispensable. Pero no nos vamos a ir solamente a lo que nos parezca a nosotros, sino vamos a hacer una evaluación de acuerdo con la norma 017 STPS 2001 para el equipo de protección personal. ¿Okay? Otra de las obligaciones del patrón es señalar, ¿sí?, las áreas donde existen condiciones extremas o abatidas, según la norma 026, para poder transmitir la información al personal de que es una condición de riesgo por alta temperatura o por baja temperatura. ¿Okay? Otra de las obligaciones, ya sabemos, es la capacitación al personal ocupacionalmente expuesto para que ellos puedan tener siempre en mente que sus actividades que realizan, su chamba que están realizando, tiene riesgos y que ellos deben de usar su equipo de protección personal para poder cuidarse de las condiciones extremas. Otra de las obligaciones del patrón, pues, es llevar a cabo la vigilancia a la salud de los trabajadores. Esto quiere decir que, de acuerdo con lo que nosotros hayamos visto ya, con lo que tengamos estudiado, con lo que tengamos analizado, tenemos que tener nuestro grupo de trabajo de tal manera que lo podamos estar dando un seguimiento a la salud para poder determinar que no están sufriendo daños y que siguen manteniendo su salud en el centro de trabajo. ¿Okay? Y otra obligación es que en los centros de trabajo en los que las condiciones climáticas puedan provocar que la temperatura corporal del trabajador sea inferior a 36 o superior a 38, tiene que cumplir con algunos apartados, el 5.1, 5.2, 5.6 y 5.9, que ahorita los vamos a revisar. ¿Ok? Para el personal, bueno, pues ya saben, siempre que hay situaciones de, ahora sí que de cumplimiento para el patrón, bueno, pues también para el cumplimiento de los trabajadores tenemos nosotros que tener conciencia, ¿no? Y bueno, la obligación del personal, primero es hacer una colaboración en cada actividad relacionada con el reconocimiento, con la evaluación y con el control que se requiere. A veces nos encontramos aquí con que las personas no quieren cooperar, no quieren ser parte de las mediciones, no quieren que le estemos midiendo, piensan que los estamos grabando. Hay muchas cosas envueltas a veces en la forma de pensar de los trabajadores y no quieren colaborar. Aquí lo que necesitamos es que la norma oficial mexicana nos pide que colaboremos para que tengamos un reconocimiento efectivo, una evaluación y un control con la participación de los trabajadores. Otra de las obligaciones es pues, que participen en esos procesos de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene que establece el patrón. Y en este caso, referente a los riesgos a los que se están presentes cuando tenemos condiciones extremas que pueden causar daño a la salud. También es obligación del personal o de los trabajadores que se puedan someter a exámenes médicos, de tal manera que podamos mantener una evaluación de su salud y podamos ver si realmente ha habido una afectación por parte de las condiciones que podemos llegar a tener en el centro de trabajo. Y en el caso de tener síntomas o aumento o decremento de su temperatura corporal, pues deben de notificarlo de inmediato al patrón o al personal de salud o al personal de seguridad y higiene de la planta para que se tomen las medidas necesarias y podamos atacar los problemas. ¿Okay? Bien, en la parte del reconocimiento lo que vamos a hacer básicamente es identificar, como habíamos dicho, en un plano las fuentes que generen condiciones térmicas extremas. Una vez que nosotros ya determinamos las condiciones térmicas extremas, nosotros vamos a verificar cuál es el personal ocupacionalmente expuesto
si el lugar es cerrado, si es abierto, si existe ventilación de algún tipo, si existen algunos controles como sistemas de climas, aire acondicionado, ¿ok? Hacemos la relación del POE y en esta relación tenemos que incluir las áreas, puestos de trabajo y tiempos y frecuencias de exposición. También aquí en este reconocimiento pues vamos a hacer la descripción de las actividades que realiza el personal, por ejemplo, entrar y salir de un cuarto frío. Ciclos de trabajo que realiza el POE en cada puesto de trabajo. Aquí los ciclos de trabajo es, por ejemplo, si estás entrando a un cuarto frío, ¿cuántas veces entras al día? No, pues 10, 15, 2, ¿sí? Y eso nos permitiría a nosotros identificar los ciclos para poder hacer las mediciones. En la evaluación, lo que vamos a hacer es aplicar algunos métodos, ¿ok? Pero estos métodos tienen que ver, como decíamos, si vamos a medir las condiciones térmicas elevadas, estas serán en función solamente del equipo que estamos utilizando para medir temperaturas en el ambiente con los 3 tipos de termómetro que dijimos, bulbo húmedo, bulbo seco y de globo. Pero aquí hay una variable bien importante. En el 722 la norma dice que tenemos que medir la temperatura axilar del POE o del personal al inicio y al término de cada ciclo de exposición. Esto nos lleva al hecho de que si el personal durante toda su jornada está expuesta a procesos de fundición o dentro de la planta siempre hay una condición extrema que tenemos que tener presente, entonces aquí sería al inicio de cada jornada de trabajo. ¿Okay? Otra de las situaciones importantes es una vez que tengamos esto, pues referir al apartado 714, donde vamos a ver el régimen de trabajo de acuerdo con la tabla, si es pesado, si es ligero, y en base a eso poder establecer el tipo de resultado que va a llegar a tener. Muy bien, ahora, ya vimos aquí más o menos cómo se ve el reconocimiento. Aquí viene la parte de una hoja de campo que debemos de tener, que esa básicamente pues no aplica mucho para que ustedes la conozcan. Sin embargo, debe ser parte de sus estudios. Cuando alguien les haga un estudio de condiciones térmicas extremas, pues debe llevar toda esta información, que básicamente las áreas, el personal, ciclos de exposición. Ahora, vamos a la parte de control. ¿Ok? Aquí es donde nosotros tenemos que considerar primero, que si la temperatura axilar del trabajador sufre una variación, de inmediato tenemos que poner medidas de control. Y esas tienen que ver con las características fisiológicas, con el régimen de trabajo, las características donde se realiza el trabajo, el proceso, las fuentes, las condiciones climatológicas. Todo eso tiene que ser una variable para que nosotros empecemos a controlar que el trabajador no vaya a tener afectaciones a la salud. Cuando hablamos de condiciones elevadas, la variable que vamos a calcular se llama índice de temperatura de globo, bulbo húmedo. Y cuando hablamos de temperaturas abatidas, estamos hablando de situaciones de índice de viento frío, que eso va a ser el valor final de las mediciones que realicemos y esas las vamos a comparar contra las tablas que maneja la norma para poder establecer los regímenes de trabajo, cómo se va a realizar la chamba, cuánto tiene que descansar, cuánto tiene que trabajar. Todo eso se hace con la finalidad de que podamos mantener la salud de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en consideración que las condiciones pueden cambiar, es decir, si se vuelve a instalar otro equipo, si se tiene otro cuarto frío, si las condiciones cambian de alguna manera, tenemos que tratar de estar actualizados con nuestros estudios para que tengamos las condiciones reales, las mediciones reales y que nos permitan precisamente cuidar la salud de los trabajadores. Otra cosa importante, cuando los trabajadores por primera vez vayan a ser expuestos a condiciones térmicas elevadas, deben contar con un periodo continuo de aclimatación de 6 días, iniciando con un 50% de la exposición total permisible durante el primer día, y así nos vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ok? Esto técnicamente debe de permitir que el trabajador se vaya
pues aclimatando, diríamos de alguna manera, ¿no? No es tan rápido, son procesos de cada organismo. A veces hay personas que rápido se pueden sentir muy confortables, hay personas que no, pero pues debemos de llevarlos poco a poco para meterlos en un proceso donde van a estar expuestos a esas condiciones, ¿ok? Una vez que esos trabajadores por alguna razón dejan de trabajar, toman sus vacaciones, se ausentan, los procesos deben de ser los mismos, deben de ir poco a poco exponiéndose a las condiciones de tal manera que no tengan un choque térmico en los primeros días, ¿ok? En las áreas o puestos de trabajo donde los índices de temperatura de globo bulbo húmedo supere los 32.2 grados centígrados, la medición, solo se permitirá una exposición momentánea siempre y cuando el trabajador se encuentre debidamente protegido de la radiación calorífica y una persona vigile continuamente su actividad. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene que haber dos personas. Obviamente la temperatura de globo bulbo húmedo pues ya es una temperatura calculada, no es una que podamos medir directamente, es la que se calcula y ya depende de las condiciones que resulten, pues podemos ver, pero jamás debemos de exponerlo a más de 32.2 grados por situaciones que realmente puede ser una exposición muy momentánea. Entra y sale, toca algo, lo reactiva, lo echa a jalar, se sale, tiene que ser por momentos nada más. Muy bien. También en el caso de viento frío, índice de viento frío, cuando la temperatura es inferior a los menos 57 grados centígrados, que es un mundo de frío, todo el personal tiene que tener equipo que lo mantenga totalmente aislado de las condiciones, ¿ok? Equipado con un tubo de respiración que pase debajo de la ropa y bajo la pierna para calentar el aire. Está un poco, pues digamos un poco arcaico ahí el concepto, pero pues en caso de que tengas que tener a alguien a una condición menor de 57 grados centígrados, pues mejor le pones un proceso de respiración autónomo y que mantenga la temperatura de respiración a temperatura que deba respirar la persona. Cuando la temperatura sea mayor a 38 grados centígrados, básicamente retiramos al trabajador, perdón, cuando sea mayor, pero la temperatura corporal, retiramos al trabajador y lo sometemos a vigilancia médica. Dijimos que más de 38 grados centígrados ya representa un riesgo para las personas. Y también cuando la temperatura corporal sea igual o menor a 36, se debe retirar el personal del área. Aquí tenemos los límites máximos permisibles de exposición, dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar la persona. El índice de temperatura de globo bulbo húmedo nos muestra, por ejemplo, si la temperatura, vamos a suponer que tenemos un ritmo de trabajo pesado, ¿sí? Y el régimen pesado nos marca que el índice es de 25 grados centígrados. Entonces, la persona, el porcentaje del tiempo de exposición y no exposición, se puede exponer 100% si la temperatura de globo bulbo húmedo es de 25. Pero si la temperatura de globo bulbo húmedo llega a 30, recuerden que este se calcula, solamente puede estar expuesto al 25% de exposición, quiere decir que trabaja 15 minutos y descansa 45 minutos para recuperarse. ¿Ok? Esto depende mucho del tipo de trabajo, ligero, moderado o pesado. Recuerden que dijimos que en este caso para la condición térmica elevada, lo tenemos aquí, el máximo que puede estar trabajando una persona es a 32.2 grados centígrados y eso solamente por momentos. Quiere decir que el punto en este caso, que tenemos que tener presente, calculado es de 30 grados centígrados. Aquí puede estar 25.75, pero si el punto llega a más de 32.2 para uno ligero, ya solamente puede ser por momentáneo. Ok, en el caso de las condiciones térmicas abatidas, aquí va a ser, dependiendo de la temperatura que calculemos en el viento frío. Si la temperatura es de 0 a menos 18, pues puede trabajar 8 horas con condiciones de trabajo. Si está de menos 18 a menos 34, solamente puede trabajar 4 horas y tiene que estar expuesto a condiciones de recuperación y debe estar con vigilancia médica.
Si es de menos 34 a menos 57 la temperatura del índice, entonces solamente puede trabajar 1 hora y tiene que trabajar a periodos máximos de 30 minutos, ¿ok? Y después tener un tiempo de recuperación. Obviamente, a menos 57 grados, solamente puede estar expuesto 5 minutos, que básicamente es extremo. Eso solamente en Groenlandia, en el Everest, podemos llegar a tener esas temperaturas. Aquí tenemos el sistema para condiciones térmicas elevadas, que bueno, no es el caso de que ustedes aprendan cómo se hace la medición, pero las características de los equipos deben ser muy específicas. Lo más importante que deben de tener ustedes presentes que el equipo pues debe estar calibrado, debe estar en condiciones de operar y obviamente que se lleven a cabo los cálculos como debe de ser. ¿Okay? Normalmente manejamos un tripié para soportar los termómetros, un anemómetro para la velocidad del aire y siempre debemos de dejar que se estabilicen los equipos al menos 30 minutos antes de efectuar las mediciones. ¿Okay? Bien. Obviamente hay situaciones en las que debemos de tener presente que las condiciones pueden cambiar, pero volvemos al tema, no es el caso que ustedes aprendan a medir. Básicamente lo que queremos que ustedes aprendan es que ustedes deben de conocer los efectos y la manera como cómo se hace una evaluación, un reconocimiento, un control. ¿Okay? Bueno. El índice de viento frío, pues aquí ya vimos el índice de globo bulbo húmedo, también ya vimos que son las variables que vamos a tener presente. Aquí viene cómo se hacen las mediciones, cómo se mide y aquí, bueno, básicamente viene cómo se van a hacer los cálculos para poder nosotros determinar las variables que debemos de tener presente al momento de hablar de un control para que el laboratorio pueda hacer su trabajo y ustedes como empresa puedan determinar qué controles van a tener considerados para poder cuidar la salud de los trabajadores. Obviamente, el punto importante va a ser siempre cuidar la salud de los trabajadores, siempre tener presente que puede existir un riesgo exponernos a estas condiciones extremas. Bien, pues esto es lo que tenemos preparado de la norma 015. Ojalá que les haya quedado más claro los efectos que puede llegar a tener a la salud, las condiciones que pueden ser extremas, ya sea de calor o de frío. Ahorita que viene una condición en el ambiente más fría, aquí en la zona o en la baja, una manera de protegernos es precisamente utilizando chamarras, utilizando algún tipo de cobertura que nos permita mantener la la temperatura corporal de nuestro cuerpo en una condición estable. Y ya saben, las temperaturas límites son 36 y dijimos la otra de 38 grados. Vamos a verlo acá. Básicamente aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente si tenemos condiciones que puedan ser de riesgo, vamos a tener presente no menos de 36 ni más de 38. En el caso que se presenten esas temperaturas, entonces ya estamos en riesgos. Muy bien, pues con eso terminamos. Ojalá y les haya quedado claro los conceptos. Estoy a la orden. Que tengan un excelente día y pues aquí sigo al pendiente de sus órdenes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.